La semana pasada estuvimos hablando nosotros sobre lo que era, estamos hablando sobre lo que era tres perspectivas de la feminidad, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta? Estuvimos estudiando un poco sobre la perspectiva tradicional en la sociedad, ¿verdad? Que obviamente no es lo que enseñan las escrituras, no es en lo que la Biblia se enfoca con respecto a la mujer. También estuvimos observando un poco sobre la feminidad dentro de la perspectiva feminista, ¿verdad? Y obviamente vimos a lo largo de las escrituras que los postulados que los feministas ponen en cuanto a la feminidad no se conforman a las escrituras. Y para cada postulado que ellos presentan hay una respuesta clara de las escrituras con respecto a la mujer, con respecto a lo que significa ser mujer en realidad. Y hoy en esta mañana vamos a finalizar con la tercera perspectiva, la feminidad desde la perspectiva bíblica, hermanos. ¿Qué significa ser mujer para Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué enseña Dios en su palabra el ser mujer? ¿Qué significa? ¿Qué conlleva esto? ¿A qué lleva la mujer a hacer en su vida conforme a lo que Dios dice en su palabra? Amén. Y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy, la feminidad dentro de la perspectiva bíblica y qué Dios nos enseña en esto. Hermanos, y la base, el núcleo, el corazón de la feminidad está basado en el propósito por el cual Dios creó a la mujer. Esa es la base, ese es el núcleo de la feminidad, el propósito por el cual Dios creó a la mujer. Y eso lo encontramos nosotros en Génesis 2:18. Y vamos a concentrarnos un poco en este pasaje en esta mañana, en Génesis 2:18, para tratar de entender lo que Dios enseña en su palabra con respecto a la feminidad, ya que esta es la base de este tema. Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De manera tal, hermanos, que el núcleo de la feminidad está basado en el propósito por el cual Dios creó a la mujer. Y el propósito es que la mujer sea ayuda idónea del hombre. Ese es básicamente, visto de un panorama bien grande, bien amplio, ese es el propósito, la razón, la causa por la cual la mujer existe, para que sea ayuda idónea del hombre. Y vamos a ver que eso, hermano, no habla de inferioridad, eso no habla de manera despectiva de la mujer. En lugar, eso enseña, ¿verdad?, el valor que tiene la mujer, el valor grande que Dios ha colocado sobre la mujer, ¿verdad?, para poder ayudar al hombre a hacer la tarea la cual Dios le ha encomendado. De manera tal que el propósito de la mujer es ser ayuda idónea, y con respecto a ese propósito Dios ha dado instrucciones a la mujer para cumplir con ese propósito. Dios ha dado instrucciones claras tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento para que la mujer viva conforme a este propósito. Por ejemplo, en Proverbios 31:10 hasta que termine el Proverbio 31 tenemos, ¿verdad?, básicamente en qué consiste de manera práctica esta ayuda idónea para el hombre, de la mujer para con el hombre. También tenemos en Proverbios 11:16 donde nos dice que la mujer debe mostrar gracia. Tenemos también 1 de Pedro 3:1-2 donde dice que la mujer debe vivir una vida pura. También tenemos en 1 de Timoteo 2:9 y 1 de Pedro 3:3 donde dice que la mujer debe vestir con modestia. También tenemos 1 de Pedro 3:4 donde dice que la mujer debe desarrollar un espíritu afable y apacible. Tenemos también Efesios 5:22 donde nos enseña que la mujer debe de someterse a su esposo. Y obviamente no es como se malentiende el asunto de la sumisión, no es como se malentiende, y por eso vamos a estudiar ese tema pronto en la iglesia, en qué consiste el aspecto de la sumisión, ¿verdad? Y también en Tito capítulo 2 tenemos que la mujer debe de enseñar a otras mujeres. A lo largo de las escrituras hay instrucciones claras con respecto a la mujer para cumplir el propósito para el cual Dios la creó, de ser ayuda para el hombre. Y en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, en Génesis 2:18 habla de esa realidad,
que dice que Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea. Y ese pasaje, hermanos, muchas veces mal entendido, pensando que ese pasaje habla de la inferioridad de la mujer, que habla de manera despectiva de la mujer. Todo lo contrario, hermanos. Este pasaje revela la condición incompleta del hombre en realidad. Este pasaje de Génesis 2:18 que acabamos de leer revela la condición incompleta del hombre. ¿Incompleta en qué sentido? En que el hombre no era capaz de poder llevar a cabo o de cumplir los mandamientos que Dios le había dado a él. En su propia fuerza, en su propia capacidad como hombre, era imposible que el hombre lo cumpliera. No era que el hombre podía cumplir todos los mandatos que Dios le había delegado. Eso en sentido, el hombre estaba incompleto. Necesitaba de la mujer para ser un solo ser, una sola carne, y así poder cumplir los mandatos de Dios. De manera tal que este pasaje de Génesis 2:18 revela la condición incompleta del hombre en primera instancia, de que el hombre no era capaz por sí solo de cumplir los mandatos de Dios. Y número 2, revela la necesidad que tiene el hombre de una ayuda idónea para complementarse el uno con el otro. Por tanto, hermanos, este pasaje en realidad señala la incompetencia de Adán al no poder cumplir lo que Dios le había dado por sí solo. Este pasaje entonces enseña la incompetencia de Adán, no la insuficiencia de Eva. La mujer, hermanos, fue hecha por Dios con el propósito de suplir la deficiencia del hombre en sí solo. La mujer fue creada por Dios para suplir la deficiencia del hombre. Y eso es lo que vemos en Génesis 2:18. Si usted puede ir en su Biblia, Génesis 2:18, dice así: y dijo Jehová Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y vemos, y dijo Jehová Dios: no es bueno. Hermanos, para esto tenemos que hacer un pequeño resumen de Génesis 1 y Génesis 2, por lo menos para ponernos en contexto de lo que está pasando aquí. Sabemos, por lo menos sé que, o intuyo, o deduzco que la mayoría de nosotros ha usado la cámara de su teléfono para tomar fotos. ¿Sí o no? Y que en la cámara de su teléfono existe esa opción de ampliar la imagen, ¿verdad? Para un mayor enfoque, darle un mayor zoom a la imagen o quitarle, para ponerla en perspectiva de todo lo que le rodea, ¿verdad? Usted en su cámara de su teléfono puede ponerle a 0.5 lo mínimo para que se mire todo lo que hay detrás de lo que quiere enfocar, o puede ampliar al máximo a 10, ¿verdad? El zoom 10x, 0.5x a 10x para ver eso. Bueno, eso es lo que está pasando en Génesis. En Génesis 1, Dios en su cámara nos muestra a 0.5x. Nos muestra de manera general, nos muestra todo lo que está pasando con la creación. Y en capítulo 2 de Génesis, Él amplía el zoom a 10x para mostrarnos con lujos de detalle lo que sería la creación del hombre, la creación del ser humano. De manera tal que en Génesis 1 vemos eso nosotros. Vemos la creación de Dios de manera general. Y ahí se incluye todo lo que Dios hizo en los días de la creación. Y podemos ver que cada cosa que Dios hacía estaba bien elaborada, hermanos. Vemos en Génesis 1:10, dice, Génesis 1:10 dice: y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a las reuniones de las aguas mares. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno lo que Él había hecho. Después vemos en Génesis 1:12, hermanos, este patrón. Génesis 1:12: produjo pues la tierra hierba buena, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. ¿Y qué pasó? Y vio Dios que era bueno.
Génesis 1:18 se repite este patrón. Y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, cuando Él creó las lumbreras. ¿Y qué dice? Y vio Dios que era bueno. Y en Génesis 1:21 de igual manera vemos esto en relación, hermanos, a lo que son los monstruos marinos. Génesis 1:21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y que toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, hermanos. Y al final, Génesis 1:25, Dios muestra esto acerca de lo que Él creó en los animales de la tierra. Dice Génesis 1:25: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué pasó? Y vio Dios que era bueno, hermanos. De manera tal que Dios ve la creación buena. Es decir, eso significa, en pocas palabras, que todo lo que Dios había hecho cumplía el propósito por el cual Dios lo creó. Era perfecto en todos sus sentidos. Pero eso es visto de manera general, global, a 0.5x en el zoom de la cámara de Dios. Pero cuando Dios nos acerca los detalles de la creación del ser humano, se nos muestra de cómo fue creado el hombre. Fue creado del polvo de la tierra, y que Dios sopló aliento de vida. ¿Sí o no? Nos da detalles de cómo Dios diseñó, formó, cómo Dios elaboró con sus manos al hombre. Y eso lo muestra Génesis 2 en detalle, hermanos. Génesis 2. Y obviamente Génesis 2:18 se nos dice: y no era bueno que el hombre estuviese solo. Se nos dice en todo Génesis 1 que vio Dios que era bueno, pero en Génesis 2 nos lleva al final del día 6 y revela que justo antes de que Dios terminara su obra creativa, solo quedaba algo que no era bueno. ¿Qué no era bueno? Que el hombre estuviese solo. No era bueno. Eso no era bueno. Todo aspecto del universo entero estaba concluido, hermanos. Toda galaxia, toda estrella, todo planeta, toda roca, todo grano de arena, toda molécula diminuta estaba en su lugar tal cual Dios lo había hecho. Y era perfecto porque cumplía el propósito divino por el cual Dios lo creó. Dios había creado todas las especies, todos los seres vivos, y todo era perfecto. Pero no era bueno que el hombre estuviese solo, dice Génesis 2:18. ¿Qué significa cuando Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo? Significa que la creación del hombre estaba incompleta, hermanos. Estaba incompleta. Necesitaba de la mujer para ser un solo ser, como lo muestran las escrituras. Y dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne, un solo ser. Estaba incompleta la creación del hombre. Eso sí, la palabra que Dios dice ahí, que no era bueno que el hombre estuviese solo, significa que la creación del hombre estaba incompleta. Y eso no era bueno, eso no era favorable, eso no era correcto para el hombre, ya que estaba solo. Y algo importante, que en su soledad no era capaz de cumplir los mandatos divinos que Dios le había ordenado. Era imposible que el hombre cumpliera a cabalidad y a plenitud los mandatos que Dios le había dicho al hombre que cumpliera. ¿Dónde vemos estos, los mandatos que Dios había dado al hombre? Génesis 1:28, hermanos. Génesis 1:28, y dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. El hombre no podía por sí mismo, por sí solo, en su soledad, en la ausencia de la mujer, no podía fructificar la tierra, no podría multiplicar, no podría llenar la tierra. Definitivamente no podía hacerlo.
necesitaba la ayuda idónea para cumplir los mandatos de Dios. Obviamente el hombre podía sojuzgar y señorear, y eso lo vemos en Génesis 2:19, cuando el hombre le pone nombres a los animales, ejerciendo así autoridad sobre la creación que Dios había hecho. Era lo único que el hombre podría hacer, pero no podría cumplir los otros mandatos que Dios le había dado. El hombre no podía fructificar, multiplicar, ni llenar la tierra por su propia cuenta. Era imposible. Por eso hablamos de que la creación del hombre estaba incompleta, hermanos. Por eso era la importancia de la necesidad de la mujer. Y eso le da un valor importante a la mujer, hermanos, de acuerdo a las escrituras. Este es entonces el propósito por el cual Dios creó a la mujer. Y esto trae importancia. El hombre por sí solo, hermanos, no podría producir vida, y por sí mismo no tendría todo lo que necesita para servir al Dios creador. Necesitaba de la mujer. El hombre se percata de su soledad. Y me imagino, básicamente podemos intuir esto en el texto bíblico, que de manera deliberada Dios hace que el hombre se percate de su soledad. ¿Cómo? Génesis 2:18. Observe lo que dice Génesis 2:18. Dice así. Génesis 2:19. Génesis 2:19. Dice así. Permítame. Génesis 2. Vamos a leer desde Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19. Jehová Dios formó pues, escuche bien, Dios establece primero en el versículo 18 que el hombre estaba solo, que no era bueno que estuviese solo. Versículo 19, entonces nos narra la escritura lo que Dios hizo y lo que el hombre hizo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre, escuche bien, eso fue lo que Adán hizo. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y en esa tarea y en esa labor y en ese ejercicio de autoridad que el hombre hace al poner nombre a los animales, se da cuenta de su realidad, ¿verdad? ¿Cuál fue la realidad? Esta: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En ese momento entonces, hermanos, el hombre se percata de su soledad. Ningún animal podría ayudar a Adán, al hombre, a cumplir los propósitos de Dios. Y la razón de esto es porque ningún animal fue creado bajo la imagen y semejanza de Dios. Solo el ser humano refleja la imagen y la semejanza de Dios. Así que ningún animal llevaba la imagen de Dios y podría ayudar a Adán en esta labor. Con ningún animal el hombre podía hablar. A ninguno le podía sonreír amorosamente y esperar del animal otra sonrisa. No podía. Y Adán se da cuenta de esto, ¿verdad? De la necesidad. Y entonces, por eso dice Dios en el versículo 18: le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa eso, hermanos, de ayuda idónea? Ayuda significa asistir, auxiliar, apoyar. Y para muchos este término de ayuda es denigrante. Dicen que pone a la mujer en un estado inferior al hombre. Es un término para muchos que dicen que el ser ayuda del hombre es un término que pone en un estado de inferioridad a la mujer sobre el hombre. Todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Ayuda idónea creó Dios al hombre para ayudarle en esa labor que el hombre no podía cumplir por sí mismo. Y ayuda significa asistir, auxiliar,
apoyar, literalmente un ayudante como le correspondía al hombre, alguien que le fuera igual a él, no inferior al hombre, no inferior, sino que igual al hombre. ¿Y cómo lo sabemos eso? ¿De dónde creó Dios a la mujer? ¿De dónde, hermanos? De la materia preexistente del cual Dios ya había creado al hombre. Por eso una ayuda igual, no inferior al hombre, sino igual y adecuado. Así como Dios vive, hermanos, en una perfecta comunión trinitaria, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos viven en una perfecta comunión. El hombre necesitaba vivir en comunión con la mujer que Dios le proveería para cumplir el propósito por el cual Dios los puso en la tierra. Este es un claro ejemplo, hermanos. Este es un ejemplo claro y concreto de lo que Dios conoce, lo que es bueno para el hombre. Dios dice, no es bueno. Hermanos, no somos nosotros que decimos o dictaminamos qué es bueno y qué es malo. No es la sociedad que dictamina lo que es bueno y lo que es malo. No. Es Dios. Y Dios aquí nos enseña que Él dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso la creación de la mujer. Cuando el hombre decide lo que es bueno y es malo, altera todo, porque a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. El abortar le llama bueno ahora, cuando Dios desde Génesis capítulo 4 lo había determinado como un gran pecado, un pecado. Y en Éxodo también lo menciona. Y a lo largo de las escrituras se menciona. Por eso tenemos que descansar en el conocimiento de Dios, descansar en el consejo de Dios, en lo que Dios sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Y a dónde entendemos lo que es bueno para nosotros? En su palabra, en donde el hombre debe entender cuál es su rol y debe de cumplir ese rol, donde la mujer también debe entender su rol que Dios se ha dado y cumplirlo, porque eso es bueno. Eso es bueno. Cuando los roles se alteran, es donde sucede divorcios tras divorcios tras divorcios. Quería investigar cuántos divorcios hay en Honduras al año. No pude, la verdad, pero sería algo interesante que investigue cuántos divorcios hay en Honduras en el año. Cuántas parejas se casan y se divorcian. Cuántas parejas van a los abogados para separarlos. Y muchas veces esto es el resultado, hermanos, de no cumplir los roles que Dios nos ha dado a cada uno como persona, porque eso es bueno. Y aquí vemos entonces, hermanos, un ejemplo concreto de lo que Dios conoce, lo que es bueno para nosotros, lo que es bueno. Y era bueno para el hombre una ayuda idónea. Este término, hermanos, como les dije anteriormente, de ayuda, no es un término despectivo, o no es un término que habla de inferioridad en ningún sentido, hermanos. No hay rastro de eso en esta palabra. Es bien interesante, ya que esta misma palabra que usa en Génesis 2:18 de ayuda, se usa en las escrituras para describir a Dios, al Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe. Si es la misma palabra que se usa para describir a Dios, y esa es la misma palabra que se usa para decir que la mujer es ayuda, por lo tanto esta palabra no debe de ser, no habla de inferioridad, hermanos, de ninguna manera. Observemos un par de pasajes donde esta palabra se usa para describir a Dios como ayudador, como la ayuda. Observe ahí en Génesis 49:25. Génesis 49:25 dice: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Salmos 30:10, por ejemplo, dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. La misma palabra que se usa en Génesis, hermanos.
Salmos 54:4. Observe lo que dice, haciendo referencia a Dios. He aquí Dios el que me ayuda. Salmos 37:40. Solo para mostrarles, hermanos, cómo se usa esta palabra para describir a Dios. Jehová los ayudará. Miren, el último, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Observemos, hermanos, la misma palabra que se usa en Génesis 2:18 es la misma palabra que se usa a lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, para describir al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, esta palabra no insinúa inferioridad sobre la mujer. No insinúa eso. Y Jesús en el Nuevo Testamento utiliza una palabra que denota el sentido de ayudador, del intercesor. Y esa palabra Jesús la utiliza para describir a quién, hermanos, al Espíritu Santo. Esa palabra es el consolador. En Juan 14:26. Más el consolador. Se puede traducir también como más el ayudador, el Espíritu Santo. La palabra tiene un sentido de ayuda, de interceder. Y esa es la palabra que se utiliza para describir al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, quien ayudaría a los creyentes después de la ascensión del Señor. Así que la palabra ayuda, hermanos, no contrae, no conlleva una idea de inferioridad en lo absoluto. Es una palabra que denota la función o el rol que la mujer debe de cumplir. La descripción que se hace de la mujer como ayuda idónea implica que la mujer suple, escucha muy bien, implica que la mujer suple, eso es importante, suple al hombre de lo que él carecía, hermanos. Esa palabra implica que la mujer suple al hombre de lo que el hombre carecía. Y lo que obviamente a la mujer le falta, el hombre debe de proveerlo. Pero entonces en este sentido, hermanos, esa palabra de ayuda debe de ver con que la mujer suple de lo que el hombre le hace falta, de lo que el hombre carece. No, por lo tanto no habla de inferioridad, no habla de inferioridad. En este sentido hablamos de una complementariedad, hermanos, en el matrimonio. Y esa complementariedad se da en los roles que Dios ha designado al hombre y a la mujer para que lleguen a fundirse los dos en una sola carne. De la misma manera como se funde el oro con otros metales para formar una joya preciosa, de la misma manera Dios pone al hombre y a la mujer para que se fundan en el matrimonio en una sola carne, en un solo ser, para que el hombre pueda entonces, y la mujer obviamente también en conjunto, en complementariedad, cumplir el mandato de Dios. La ayuda que necesitaba Adán no solamente era una asistencia en el trabajo diario o la procreación, también necesitaba del apoyo mutuo que proporciona la comunión en el matrimonio. La palabra ayuda indica la igualdad de dignidad que tiene la mujer con el hombre. ¿Dónde vemos eso, hermanos? Observemos aquí en Génesis 2. Génesis 2:21. Observemos que la mujer no es inferior al hombre. Nunca la Biblia enseña eso. Nunca la palabra de Dios enseña eso. Y todo hombre que trate de hacer inferior a una mujer, eso no corresponde a la palabra de Dios, porque la mujer no es inferior al hombre. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, y Adán recibe a la mujer, como dije la vez pasada, con un poema de amor.
precioso poema con el cual el hombre recibe a la mujer. El hombre, al enterarse que él era incapaz de cumplir los mandatos de Dios, al entender que él estaba solo, al entender que él no podía hacer todo solo, Dios le puso a la mujer. El hombre se gozó. Podemos decir que se hizo una carcajada de gozo cuando Dios le presentó a la mujer y el hombre le dice esto: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y esa parte de ahí es clara y precisa de que el hombre no es más que la mujer, ni la mujer menos que el hombre. Escuche, esto es ahora huesos de mi hueso, de la misma esencia de la cual es Adán. De esa misma esencia formó Dios a la mujer. Eso habla de igualdad, de dignidad. Eso habla de igualdad en todos los sentidos que tiene la mujer con el hombre. No habla de inferioridad. De la misma sustancia del cual está compuesto el hombre, de esa misma sustancia, de esa misma materia prima, Dios creó a la mujer. Entonces, del mismo hueso del hombre, de la misma carne del hombre, Dios formó a la mujer. Y eso enseña, hermano, las escrituras. La dignidad que hay en la mujer y el hombre es la misma, gozan de la misma dignidad. Pero también vemos otra cosa aquí. Vimos que en el Génesis 1:18, Génesis 2:20, el hombre puso nombre ¿a quiénes? A las bestias del campo. ¿Ok? A las bestias del campo. ¿Y qué vemos aquí ahora? Y esta será llamada como varona. Razón, porque del varón fue tomada. ¿Qué vemos aquí? Que el hombre, ¿cómo se llama el hombre? Varón, ish, varón, varona, isha. ¿Qué significa eso? Que el hombre le coloca su propio nombre ¿a quién? A la mujer. El hombre entiende y reconoce que la mujer es digna de portar y de llevar su propio nombre. Y eso es lo que dice el texto: y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y eso habla, hermanos, de la igualdad entre hombre y mujer. Pero al mismo tiempo, ese acto soberano que ejerció Adán para poner nombre sobre la mujer, eso significa o desarrolla o se entiende el rol que el hombre tiene en la familia, en el hogar, en el mundo, ¿verdad? Eso habla también del rol del hombre y de la mujer. Eso habla de la autoridad que tiene el hombre. Así como puso nombre a los animales, también pone el nombre a la mujer, dándole el mismo honor que él, poniéndole el mismo nombre. Y ese es un ejercicio de autoridad que el hombre desarrolla para poder liderar con amor a la mujer. Entonces vemos esa igualdad y complementariedad y la igualdad en dignidad entre hombre y mujer. Pero también vemos al mismo tiempo que ambos tienen roles diferentes. Ambos tienen roles diferentes en este pasaje, en donde el hombre pone nombre y la mujer recibe el nombre que el hombre le puso. Vemos eso, hermanos. Entonces vemos esto precioso. Y dice Jehová, Génesis 2:18, y le haré ayuda idónea. ¿Qué significa la palabra idónea? Que le iba a dar un ser que fuese suficiente para Adán. Un ser que fuese suficiente, que no ocupase más que solo ese ser, a la mujer. Que la mujer iba a ser esa persona completamente suficiente, apto, capaz y competente para el hombre. Y eso obviamente no habla de inferioridad, sino de igualdad, hermanos. De manera tal que el núcleo de la feminidad se encuentra en Génesis 18, donde se enseña que la mujer es, en este sentido, hermanos, la ayuda idónea. Y eso no habla de inferioridad, eso habla de dignidad, eso habla de honor. Eso habla de, al compararla con la misma palabra que utiliza la escritura para describir a Dios, eso habla de lo bello y hermoso de lo que es la mujer para poder ayudar al hombre. Vemos eso ahí. Pero ¿cómo vemos esta realidad de manera práctica en nuestras vidas? A través de las escrituras.
La única manera de mostrar esto de manera práctica en las Escrituras, hermanos, es a través de Proverbio 31:10. Y vamos a ir rápido por Proverbio 31:10, en donde la mujer, siendo ayuda idónea, ¿cómo es que ayuda al hombre? ¿Cómo es que ayuda al hombre? Visto a través de Proverbios 31:10. De manera tal que la feminidad como ayuda idónea, en Proverbios 31:10, vamos a ver que la verdadera feminidad se manifiesta en que la virtud de la mujer de ser ayuda idónea, ¿verdad? En la virtud de la mujer de ser ayuda idónea. Vamos a ver también, hermanos, en Proverbios 31:10, que la verdadera feminidad se manifiesta en que la ayuda idónea, es decir, la mujer, es una buena esposa. Y de manera rápida también vamos a ver que la verdadera feminidad se manifiesta en que la ayuda idónea es una mujer de hogar. Una mujer de hogar, llegando básicamente hasta Proverbios 31:16. Busquen sus Biblias, Proverbio 31, y ver cómo esta ayuda idónea que Dios formó, que Dios creó desde Génesis 2, ¿verdad? Lo podemos ver en acción a través de Proverbio 31. Proverbio 31:10. Vamos a ver entonces ahorita de manera breve la verdadera feminidad que se manifiesta en la virtud de una mujer, en la virtud de ser ayuda idónea. Por lo tanto, no habla de inferioridad esto, hermanos, de ayuda idónea. Observen esto: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Este versículo 10 nos muestran tres características de la mujer virtuosa. Tres características. Nos habla que la mujer es una mujer fuerte, que la mujer virtuosa es fuerte. Nos habla que la mujer virtuosa es una mujer difícil de encontrar. Y nos dice que la mujer virtuosa es una mujer de mucho valor. ¿A dónde nos dice eso? Observe, mujer virtuosa. La palabra virtuosa ahí, hermanos, que se utiliza para describir a la mujer, al ser que Dios creó como ayuda idónea del hombre, esa palabra que utiliza virtuosa para describir a la mujer significa fuerza, significa una mujer de fortaleza, y esa fuerza le hace ser una mujer de influencia, en donde ejerce influencia en la esfera de su hogar. Y es la más importante donde la mujer debe de ejercer la influencia: en su hogar, en su familia, en sus hijos. De la misma manera como lo hizo Loida y Eunice, como lo dice Pablo en su primera carta. Esa manera de cómo influenció la abuela de Timoteo, la mamá de Timoteo, para que conocieran la verdad de Dios, es ahí donde estas mujeres ejercieron esa influencia sobre la vida de Timoteo. Y es ahí en donde la mujer debe tener su más amplia influencia en la esfera del hogar, en la esfera de la familia, a través de su fortaleza, a través de su sabiduría, a través de su santidad. Eso habla de que es una mujer capaz. Pero también nos muestra que la mujer es una mujer que es difícil de encontrar. No es que es imposible, pero es difícil. Y más en estos tiempos en donde se le dice a la mujer que la mujer de éxito es abandonar a su familia, no tener hijos, porque obstaculiza su progreso académico y profesional. No. Observe, en estos momentos es más difícil, pero no es que sea imposible encontrar a una mujer así. Y todas ustedes, hermanitas, pueden encajar perfectamente aquí, en la obediencia de la palabra de Dios, de ser esta mujer virtuosa, esta ayuda idónea. Dice ahí: porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. La mujer virtuosa es difícil de encontrar. Donde dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Una mujer virtuosa entonces es aquella mujer, hermanos, que se somete a la palabra, que cumple la palabra, que obedece la palabra, que obedece los mandatos a los cuales Dios ha dirigido sobre ella de manera precisa. Es aquella que cumple la palabra de Dios. Y si cumple la palabra de Dios, hermanos, es maravilloso, porque harán
lo que Dios ha demandado y cumplirán el propósito por el cual Dios las creó. Pero también, además de eso, la mujer virtuosa es una mujer de mucho valor. Dice, porque su estima sobrepasa largamente a de las piedras preciosas. Qué maravilloso. Miren eso. Es de mayor valor que de todas las cosas terrenales. Es de mayor valor de todas las cosas terrenales que se encuentran en la tierra. Escuche, porque su estima sobrepasa largamente. No solamente sobrepasa las piedras preciosas, sino que la manera en cómo sobrepasa a cualquier piedra preciosa que se encuentre en la tierra es de manera larga, de manera amplia, de manera ancha. De manera tal que la mujer virtuosa es de un valor incalculable que no se puede medir con los tesoros que encontramos en la tierra, con los minerales y piedras preciosas que tenemos acá. Es de mucho valor, es de mayor valor que de aquello que podemos encontrar en la tierra. Esa es la manera como Dios describe a la mujer. Miren, es como Dios describe, ¿verdad? Después vemos entonces en este mismo proverbio la verdadera feminidad que se manifiesta en la ayuda idónea. La verdadera feminidad se manifiesta en la ayuda idónea en una buena esposa. Y esa es la mujer virtuosa, una buena esposa. Observe el versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado. Tiene esposo y su esposo está confiado en ella. Tiene la confianza en ella. Y su esposo no tiene celo porque su esposa le sea infiel. Confía en ella. No tiene temor de que haga algo malo porque su esposo confía en ella. No tiene ansiedad de dejar a su esposa. Hermanos, ¿por qué? Porque confía en ella. Sin la confianza en un matrimonio, si no hay confianza en un matrimonio, básicamente no funciona. Y dice la Biblia que esta mujer, que es ayuda, que es virtuosa, dice que su esposo confía en ella, está confiado en ella. Esta mujer es una esposa es una esposa que es buena administradora para su esposo. Es una esposa que es digna de confianza de su esposo, pero al mismo tiempo es una esposa que es una buena administradora en su hogar, porque es ahí donde opera la mayor influencia de la mujer, hermanos. Versículo 12. Le da a ella bien y no mal. La mujer administra el hogar. La mujer administra todo lo que tenga que ver con el hogar, hermanos. Y toda esa labor ardua que la mujer ejerce en el hogar de administrarlo, produce bien al esposo y no mal. Pero vemos en versículo 11, dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Y miren el 11, y no carecerá de ganancias. Ganancias. No carecerá de ganancia. No, eso significa que no va a hacer que el esposo pierda. Ella administrará todo lo que el hombre ha provisto de la mejor manera. Así que esta mujer, que es una ayuda idónea, que es virtuosa, es una mujer digna de la confianza de su esposo, es una mujer que es buena administradora y es una mujer que provee bien a su esposo también. En el versículo 12, ella le da bien y no mal. Provee bien a su esposo. Su esposo no tiene que estar preocupado básicamente en cómo ella hace su labor y sus funciones como esposa, como una buena esposa. Pero al mismo tiempo, en este pasaje habla de la dedicación de la mujer a su esposo. Mire, ella da bien y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida y continuamente la mujer le ofrece apoyo, aliento, sin deprimirlo, sin humillarlo. Alienta, anima, apoya, lleva al hombre, le ayuda a él. Y eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento observamos aquí en Tito 2:4.
Tito 2:4, lo que Dios demanda a las mujeres, que enseñen a las mujeres jóvenes a qué: amar a sus maridos y a sus hijos. Miren, versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y qué es lo que van a enseñar estas maestras del bien? Que las mujeres jóvenes amen a sus maridos y a sus hijos. ¿Y de dónde va a enseñar eso? De las Escrituras. La Escritura muestra esa labor, cómo la mujer debe de hacerlo, desarrollarlo, ¿verdad? Y eso encaja muy bien con Proverbios 31, en donde dice que ella provee que bien y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida, ¿verdad? Eso también habla de que tiene un estilo de vida constante, no cambia a la luz de la sociedad, a la luz de las nuevas filosofías, no cambia a la luz de lo que el hombre enseña, permanece así, ¿verdad? Todos los días de su vida. Y este tipo de mujer que nos muestra las Escrituras, hermanos, es una bendición para todo hombre, definitivamente. Es una bendición, como lo podemos observar nosotros en el versículo 23, Proverbios 31, 23. Esa es la bendición. Mire, 31, 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es conocido. No es conocido por algo malo que ella haya hecho. No es conocido porque no administró bien las cosas. No, es conocido porque detrás de él hay una mujer, hay una buena mujer que lo hace a él un buen hombre. Hermanos, hermanas, su papel es muy importante, su rol es muy importante. Es de enorme bendición para el hombre, y no solo para el hombre, sino para los hijos, como bien lo expresaba el hermano Magdiel en esta mañana. Y al final, para terminar, la verdadera feminidad se muestra en que la ayuda idónea, esta mujer virtuosa que es ayuda idónea, es una mujer de hogar. Observe esta mujer de hogar, sus características. La primera característica de esta mujer de hogar es que es una mujer que es responsable con sus deberes de la casa, como dice Proverbios 31, 13. Observe ahí Proverbios 31, 13. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Busca lana y lino. Ella es la quien busca para trabajar con sus manos, y la manera en como ella trabaja es con buena voluntad. Trabaja gustosamente con sus manos. La traducción literal podría decir: ella hace de acuerdo con el placer de sus manos. Eso es como si sus propias manos disfrutaran del trabajo, o en otras palabras, le gusta lo que hace y lo hace con vigor, y busca obviamente proteger a su familia en este sentido con lo que ella hace, con la lana y con el lino, ¿verdad? Protege a su familia con el clima. En aquel tiempo, hermanos, no existían tiendas donde podía comprar un abrigo, donde tenía que hacer cosas como estas hoy en día, sino que a esta mujer preparaba este tipo de vestimenta para su familia, ¿verdad? Y eso habla de su responsabilidad con su hogar. Eso habla de la responsabilidad con su hogar. Y esta mujer, que es una mujer de hogar, es responsable con la alimentación de su familia. Observe el versículo 14. Ella, la mujer, es como una nave de mercader. ¿Qué significa eso? Las naves de mercader viajaban y cruzaban kilómetros para traer producto de otra nación y comercializarla en otra nación. Productos quizás que nunca antes se habían visto eran traídos y vendidos, comercializados. Productos especiales eran traídos. Y dice entonces que ella es como esa nave de mercader, ¿verdad? Es decir, que como nave de mercader trae su pan de lejos.
Eso significa que hace las compras y cubre distancias grandes para obtener el mejor alimento. No va a comprar simplemente la comida congelada que venden en algunos supermercados solo para calentar en el micro. La mujer se esfuerza en obtener lo mejor para su familia. A pesar de que tiene ayuda doméstica, se levanta aún de noche antes de amanecer para ayudar a preparar el desayuno y los alimentos para las otras, para la familia, como lo dice ahí. Versículo 15: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, ¿verdad? Y esta mujer, que es una mujer virtuosa de hogar, que es una mujer que está comprometida con su familia. Versículo 16, y dice: considera la heredad y la compra, y la planta, viña del fruto de sus manos. Ella ve la heredad, ve qué es lo bueno, lo compra, trabaja, planta y extrae fruto de sus manos para la familia. Hermanos, es una bendición enorme. ¿Y cuántos de nosotros conocemos personas, hermanas, madres, que cumplen con estas características de la palabra de Dios? Una buena esposa, una buena madre, una buena administradora del hogar, alguien que está dedicada a sus hijos. Hermanos, termino con esta reflexión. Esa es la ayuda idónea que el hombre creó, y esa es la responsabilidad de las mujeres. Hermanos, no soy legalista en que la mujer no debe trabajar. No, la mujer debe trabajar, está bien. Mientras cuanto no esté casada, mientras cuanto no tenga hijos, bueno, mi esposa trabaja. Y ya hemos platicado que cuando venga el primer hijo, se va a tener que dedicar a ellos, como describe las escrituras. Y yo, como hombre, proveer para lo necesario para la casa. Y quiero solo dar esta reflexión pequeña porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Alrededor del año 2016 a 2017 yo estuve trabajando en un centro educativo en donde dábamos clases desde más grado inferior hasta último de secundaria. Y a mí me tocó ver muchas veces, hermanos, niños, literalmente niños, hablando de 8, 9, 10 años de edad. Una niña de 10 años de edad, en recreo, me dice, ese era un centro educativo que estaba acá en Comayagüela, y me decía ella, la niña: hey, profe, huele marihuana, fíjese. ¿Y por qué decís que es marihuana? ¿Cómo sabes que es marihuana? Es porque en la casa el abuelo. ¿Y cómo es posible? Mi papá se va a trabajar, mi mamá se va a trabajar, y mi hermana trae a su novio y fuma marihuana. Yo, wow. Es decir, la madre, por estar ocupada en otras cosas, descuida la crianza de sus hijos, y ese es el resultado de una sociedad colapsada. Una niña de 10 años de edad ya sabe lo que es marihuana, hermanos. Eso es increíble. Y estoy hablando de colegios privados. No imagino lo que podría pasar en los públicos, en cierto sentido, donde hay una mayor fractura social y todo esto. Pero es la realidad lo que pasa, es la realidad de lo que se vive en nuestro país. Y no solo vi esas cosas, vi muchas cosas más. ¿Por qué? Porque no hay nadie en la casa. Y la responsabilidad más grande, una de las responsabilidades grandes que tiene la mujer, se la concede a otra persona por trabajar muchas veces. Resultado, malos hijos. Resultado, una sociedad convulsionada en pecado. La mujer es esa mujer de influencia en el hogar, que da el ejemplo, cría y guía a sus hijos a la luz de la palabra de Dios. Y esa es la enorme bendición, hermanos, que es ser mujer. No es malo ser ayuda idónea, es bueno, es honroso
Amén. Oramos en esta mañana. Nos ponemos de pie. Oramos, hermanos. Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nos enseña que la mujer no es inferior al hombre, que la mujer tiene igual dignidad, igual honor que el hombre, que la mujer es honorable, Dios, y que la creaste por un propósito especial y con funciones específicas, roles específicos que debe de ejercer, Dios. Una mujer que ayuda, una mujer que es comprometida con su familia, con su hogar, con su esposo. Gracias, Dios, por esta palabra que tú nos has dado, por entender, y para nosotros como hombres de valorar también el trabajo que ellas hacen, de valorarlas, de respetarlas, de animarlas y de poder instruir en tu palabra, Dios, para que modelen el estándar que tú quieres que cada una de las mujeres en este planeta reflejen. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.